Zulia para Venezuela, celebrando los 41 años del CODAI. Somos fieles centinelas, guardianes de la nación. El CODAI, somos todos soldados de corazón. Al pueblo de Venezuela brindamos seguridad con coraje y fortaleza. Garantizamos la paz, Comando de Defensa Aeroespacial Integral. El CODAI está integrado por una fuerza imponente, cinco leales componentes, siempre activos y entrenados. La defensa aeroespacial que hoy resguarda Venezuela y sus fieles centinelas son un orgullo nacional. Somos fieles centinelas, guardianes de la nación. El CODAI, somos todos soldados de corazón. Al pueblo de Venezuela brindamos seguridad, con coraje y fortaleza. garantizamos la paz, Comando de Defensa Aeroespacial Integral. ¡Fuerza Gaitera! Los radares y misiles y aviones muy vigilantes, elementos importantes de soberanía y paz. Ya son 41 años que CODAI está cumpliendo y su misión ejerciendo con honor y sin desmayo. Fieles centinelas, guardianes de la nación. El CODAI, somos todos soldados de corazón. Al pueblo de Venezuela Brindamos seguridad, con coraje y fortaleza. garantizamos la paz, Comando de Defensa Aeroespacial Integral. Reciban nuestro saludo hoy todas nuestras brigadas, la marítima insular y también la de Guayana, los Andes y la central, los llanos también oriente, la brigada de occidente les vamos a homenajear. Centinelas, guardianes de la nación. El CODAI, somos todos soldados de corazón. Como el general Jesús Alayón, Brindamos seguridad, con coraje y fortaleza. garantizamos la paz, Comando de Defensa Aeroespacial Integral. Con enorme orgullo, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y acabamos de saludar a un cuerpo de una tecnología absolutamente de punta a escala planetaria, que forma parte del sistema de defensa de esta República Soberana. Llegó la Navidad al programa Dossier de Venezolana de Televisión y llegó de la mano del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, adscrito al Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cumplió 41 años de existencia, en los cuales ha habido cada vez una superación tecnológica, humana, en todo sentido. Es un disuasivo espectacular. Un ejemplo de esto, bueno, le extendemos nuestro abrazo y felicitaciones, porque le hemos bajado mucho más de 140 aeronaves al narcotráfico colombiano. No importa si vienen rasante, si vienen por las nubes, no hay manera de que escapen. El que pase ilegalmente a nuestro espacio aéreo, sobre todo cuando presuntamente lleva drogas, es un suicida. Y los hechos lo demuestran. Le hemos bajado más de 140 aeronaves y la cosa sigue perfeccionándose. Bueno, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, vamos a compartir con ustedes un interesantísimo programa que tiene que ver con esto que les mostramos y con la actualidad internacional. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. El mensaje fuerte y claro, ¿no? Llegó. 4-4. ¿A qué hacemos frente aquí? A que Rusia está lista para multas este año, para extender el nuevo Tratado de Control de Armas Nucleares START, sin condiciones adicionales y una mayor discusión, lo dijo el jueves el presidente Vladimir Putin. El nuevo acuerdo START
que expira en febrero de 2021, es el último tratado importante de control de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos y limita el número de ojivas nucleares estratégicas. La reunión en curso muestra que en Sochi, Rusia, diciembre del año en curso, y lo que viene a continuación es la declaración nada menos que de Vladimir Putin. El nuevo START, acuerdo, caduca pronto. Todas nuestras sugerencias sobre la existencia de este tratado están sobre la mesa. Hasta ahora no hemos recibido ninguna reacción de nuestros socios a este respecto. Y me gustaría y quisiera confirmar la posición de la Federación de Rusia. Чтобы не было потом никакого двойного и тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально. Rusia está lista para extender el nuevo tratado START inmediatamente, antes de fin de año, sin condiciones previas. Lo digo oficialmente para evitar malas interpretaciones. Y luego el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dice, y Valery Gerasimov, escuchando, Trump sale por su lado como de costumbre a decir algo, tenemos control total sobre el petróleo que pretendía el Estado Islámico en Siria y podemos hacer con él lo que querramos. Esto es de la web de la cadena hermana RT. El presidente de Estados Unidos confirma que los únicos soldados de su país en esa zona son los que realizan esta función. Trump lo dice así jactancioso, ¿no? Tenemos el control sobre el petróleo. Donald Trump ha asegurado que las fuerzas estadounidenses presentes en el norte de Siria controlan campos petrolíferos y Washington puede hacer lo que le dé la gana con sus reservas porque esos militares impidieron que los terroristas del Estado Islámico se apoderaran de esos yacimientos. El Estado Islámico, como saben, trató de recuperar el control del petróleo, ha aseverado el mandatario de Estados Unidos durante una rueda de prensa que ha ofrecido en Londres, Reino Unido, el martes 3 de diciembre. El hombre dijo, decimos nosotros, ¿no? Lo que todo el mundo sabe es que Estados Unidos, el Reino Unido e Israel fueron los que crearon el Estado Islámico. A nombre de esos tres países, el Estado Islámico se apodera de riquezas que en este caso se las entrega a Estados Unidos y fueron el Reino Unido, Israel, los que junto con Estados Unidos fabricaron el Estado Islámico. Todo esto es un vulgar salto y pillaje y botín cometido por Donald Trump y los Estados Unidos, y detrás de esto obviamente está Israel y el Reino Unido. Se apoderan de riquezas que en este caso se las entrega a Estados Unidos. And we have total control of the oil. And frankly, we had a lot of support from a lot of different people. But right now, the only soldiers we have essentially in that area are the soldiers keeping the oil. So we have the oil. And we can do with the oil what we want. And we can do with the oil what we want. And we can do with the oil what we want. Bueno, una manera de piratear petróleo y decirle a los productores que no pueden con nosotros, ¿no? Bueno, de la web de la cadena hermana RT, Donald Trump dijo esto, ¿no? Tenemos el petróleo. Gobierno de Siria. La recuperación de Idlib es la máxima prioridad para las fuerzas del gobierno sirio. No solo significa una victoria completa para el gobierno sirio en su operación contra el terrorismo, sino también una operación crucial para estabilizar el norte, lo dijo el jueves un experto del gobierno. Después que las fuerzas de gobierno sirio recuperen Idlib, lo más probable es que el próximo paso sea enfocarse en áreas a lo largo de la orilla oriental del río Éufrates, el bíblico Éufrates, donde se encuentran los campos petroleros, mientras que el gobierno sirio se concentrará en contrarrestar al ejército de los Estados Unidos, su presencia allí en un esfuerzo para expulsar a las fuerzas estadounidenses de Siria. Si todas las tropas estadounidenses se retiran de Siria, las fuerzas del gobierno sirio tomarán la iniciativa y Turquía no será tan fuerte en Siria. Dada la influencia del gobierno sirio y Rusia, Turquía puede retirarse de su frontera con Siria en virtud del acuerdo de Adana, dijo Abdullah. Idlib es estratégicamente importante y comparte un área fronteriza con Turquía al norte. También está cerca de la provincia costera de Latakia,
Y esto da un posicionamiento de mucha importancia. Hamide Abdullah, experto en política internacional, dice: Idlib es la máxima prioridad que se refiere a la seguridad de las provincias de Alepo, Latakia y Hama. Un ataque terrorista representaría una amenaza para las provincias vecinas. Es por eso que las fuerzas del gobierno sirio deben tomar Idlib lo antes posible. ستكون هناك رعاية لمقاومة ضد الوجود الأمريكي، يراهن على هذه المقاومة أن تخرج الأمريكان بعد ذلك الذهاب إلى الخطر الأمريكي لأنه هو الخطر الأكبر. بعد إخراج الأمريكيين تتغير موازين القوى يصبح. Después de que las fuerzas del gobierno sirio recuperen Idlib, lo más probable es que el próximo paso sea enfocarse en áreas a lo largo de la orilla oriental del río Éufrates, donde se encuentran los campos petroleros, mientras que el gobierno sirio se concentrará en contrarrestar al ejército de los Estados Unidos y su presencia allí en un esfuerzo bien preparado. Aquí estamos Biden publica video y dice que los líderes mundiales están riendo de Donald Trump. Almost any administration in the history of our country. Didn't expect that reaction, but that's okay. World leaders mocking and ridiculing him for being completely off balance. Allies are deeply worried about it. They say he's becoming increasingly isolated. Candidato presidencial demócrata Joe Biden está atacando al presidente Donald Trump como un hazmerreír ante los líderes mundiales en un nuevo video que se ha vuelto viral. Y el video de 1 minuto de duración produce un clip tomado de una cumbre de la OTAN en Gran Bretaña esta semana, sobre la que ha afirmado mundialmente que muestra al primer ministro canadiense Justin Trudeau durante una conversación con otros líderes mundiales, bromeando sobre las apariciones en la prensa de Trump, nada menos. Bueno, el mundo está riendo, es el texto sobre este clip, y todos los viajes de Trump al extranjero. Necesitamos un líder que el mundo respete. Bueno, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anuncia la publicación del informe del juicio político. Jefe del Comité de Inteligencia del Congreso, dice en Washington, Adam Schiff, demócrata, este informe narra un plan del presidente de los Estados Unidos para obligar a un aliado, Ucrania, que está en guerra con un adversario, Rusia, a hacer el trabajo político sucio del presidente. Se trata de un plan en el que Donald Trump retuvo los actos oficiales en una reunión en la Casa Blanca, así como cientos de millones de dólares de asistencia militar necesaria para obligar a ese poder a realizar 2 investigaciones. Así que eso es lo que quería el presidente, estas 2 investigaciones falsas, una sobre Joe Biden, también desacreditada, esa falsa teoría de la investigación, pero también sobre esta idea de que Ucrania interfirió en nuestras elecciones, no Rusia, y estaba dispuesto a sacrificar la seguridad nacional de los Estados Unidos al retener la ayuda militar y el reconocimiento diplomático en la forma de esa reunión en la Casa Blanca para obtener lo que él quería para su interés. Sin embargo, ese plan se descubrió porque, entre otras cosas, una persona valiente se adelantó y sopló el silbato de emergencia, pero también porque el Congreso anunció que va a investigar y ya está investigando el asunto. En ese sentido, una vez que amenazamos y comenzamos con nuestra investigación, y una vez que quedó claro que el presidente y para la Casa Blanca que esto se haría público, este plan solo se haría público, solo entonces el presidente de los Estados Unidos liberó la ayuda militar en cuanto a esa reunión en la Casa Blanca que Ucrania necesitaba. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. Que no quedó fuerte y claro, díganme cuál. Denuncia internacional. En el video se puede ver al abogado Marco Borda, quien fue salvajemente atacado con el objeto de forzar la renuncia de su hermano, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, doctor Víctor Borda. Este caso evidencia cómo fueron presionados para anunciar la renuncia de sus cargos de varios funcionarios y dirigentes bolivianos durante el golpe de Estado. En el video se puede ver al abogado Marco Antonio Borda Belzún, quien fue salvajemente atacado con el objeto de forzar la renuncia de su hermano, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, doctor Víctor Borda.
El ataque fue ejecutado por una agrupación paramilitar, Comité Cívico Pro Santa Cruz, liderado por el opositor Camacho, quienes ingresaron violentamente al recinto del abogado, destruyeron toda su vivienda, quemaron sus bienes personales e intentaron abusar sexualmente de su hija de 14 años. El abogado Borda fue abusado sexualmente, sometido a humillaciones públicas y obligado a caminar desnudo entre una multitud en la calle. Los agresores sin ningún pudor manifestaron públicamente que tal agresión buscaba forzar la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. Así se consiguió la renuncia de Evo. Marco Antonio Borda Belsu, soy abogado libre en el ejercicio de mi profesión por más de 8 años. Soy hermano del presidente de la Cámara de Diputados, doctor Víctor Borda. Este video debe llegar a los organismos internacionales, a las instituciones de derechos humanos, porque el día domingo he sido víctima de una agresión brutal por parte de estos delincuentes del Comité Cívico Potosinista. Aparentemente había órdenes de atentar contra mi vida para pedir la renuncia de mi hermano. Esto sucedió. Bueno, hace varios años, pero especialmente hace varias semanas, casi a víspera de elecciones generales, comenzó contra el hermano país del Caribe Oriental, Mancomunidad Dominica, lo que nosotros podemos denominar guerra electoral. El primer ministro de Dominica, Roosevelt Sherritt, amigo de Venezuela, y Dominica es un país miembro del ALBA-TCP. Dominica está siendo víctima tanto de guerra electoral como de intento de golpe de Estado, concretados en graves y muy violentos disturbios en ese país, ideados y aplicados por mercenarios, y la ya muy utilizada y conocida estrategia de guerra psicológica contra mediática y guerra simbólica en redes sociales y medios. Todo esto para que el actual primer ministro candidato obtenga resultados adversos en las elecciones generales que van a celebrarse este próximo sábado 7 de diciembre de 2019. En varias emisiones de este programa Dossier, he aludido por completo al artículo del portal Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Los verdaderos corruptos en las elecciones de Dominica, en el cual se denunció a políticos de oposición violenta de Dominica, entre los cuales se encuentra Lennox Linton, la cúpula de la Union Worker Party, contendores del actual primer ministro Roosevelt Sherritt. En el citado artículo también se denuncia a la archiconocida transnacional Big Data y manipuladora de la voluntad electoral ciudadana Cambridge Analytica y su actuación en Dominica. El precitado contendor de Mr. Sherritt, Lennox Linton y la cúpula de Union Workers Party son protagonistas de estos gravísimos desórdenes callejeros y las manipulaciones psicológicas. Dicha estrategia de guerra psicológica, guerra mediática y guerra simbólica en redes sociales y medios son las mismas que han llevado materialmente a cabo las multinacionales electorales realizadas por Cambridge Analytica y la muy conocida empresa Big Data, muy denunciada, empresa de Big Data, muy denunciada mundialmente y muy especializada en torcimiento de la natural voluntad de la decisión electoral de los pueblos al manipular los electores tal como concedió y sucedió en Estados Unidos con Donald Trump, con el Partido Popular y otros de derecha en diferentes países, España con Macri, en Argentina, Lacalle en Uruguay, en un fenómeno que ya está esparcido por todo el mundo y que no da lugar a dudas que vayan a celebrar elecciones políticas en cada lugar donde se van a celebrar. Y todo ello se une al acoso diplomático, especialmente al ejecutado por el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA. Luis Almagro ha venido con la idea de imponer una misión electoral en Dominica para estas elecciones del 7 de diciembre. Pero su idea y sus intenciones no son nuevas. Ya este siniestro secretario general de la OEA lo había ya hecho en las de febrero pasado, alegando como razón o excusa que en Dominica no se llevarán a cabo elecciones libres ni justas en 2020, lo cual suscitó un comunicado de CARICOM en rechazo a estas declaraciones. Mr. Kerry enfatizó que las intenciones de la OEA
no solamente constituyen un intolerable acto de injerencia en los asuntos internos de ese país, sino también una extralimitación de sus funciones. Desde este programa Dossier alertamos contra las acciones del uruguayo Luis Almagro como gestor y participante de golpes de Estado en nuestros países, como parte de las acciones de Estados Unidos en su afán de dominación y de reducir a la dependencia y a la miseria a nuestros pueblos y de truncar cualquier intento de soberanía y de crecimiento económico en beneficio de nuestros pueblos. Hace varios años, pero especialmente hace varias semanas, casi a víspera de elecciones generales, comenzó contra el hermano país del Caribe Oriental, Mancomunidad Dominica, lo que nosotros podemos denominar la guerra electoral. El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, es amigo de Venezuela y Dominica es un país miembro del ALBA-TCP. Dominica está siendo víctima tanto de la guerra electoral como del intento de golpe de Estado concretado en graves y muy violentos disturbios en ese país ideado y aplicado por mercenarios y de la ya muy utilizada y conocida sobre Colombia. Un brillante trabajo del documentalista venezolano Daniel Quintero denominado Conexión Cúcuta, el ABC de la guerra económica, capítulo Bogotá. Fue publicado el mes de octubre de 2017 y fue producto de un gran trabajo de campo y de edición. Lo hemos acortado por razones de tiempo, ya que es de mucha mayor duración. Lo recomiendo. Políticas y económicas que vive el pueblo colombiano, con la finalidad de descubrir si la economía de Colombia ofrece mejor calidad de vida a sus ciudadanos y por ende un mejor sistema económico, político y social. Bueno, amigo, una pregunta. ¿La tasa de salida hacia Bogotá cuánto es? ¿Ya viene incluido en el boleto? ¿Salir yo de Caracas es gratis porque no tengo que pagarle nada a ustedes, pues? Está bien, listo. Gracias, man. Cuando nos vayamos a Caracas, tenemos que pagar un impuesto. Sí. ¿Cuánto es el impuesto? Aproximadamente están 130.000 pesos, eso varía dependiendo del dólar. Por lo menos ahí de entrada, inmediatamente de entrada, llegando a Colombia, nos dicen que para salir del país, cada persona tiene que pagar casi $50, solamente por impuesto de salida del país. Hola, buen día, ¿cómo está? Bien, señor, ¿para dónde se dirige? Placa 078, tiquete para usted, los dos para el conductor, que esté muy bien. Ok, gracias. 078. Ah, mira, placa, aquí está el nuestro. Sí, ah, bueno, está bien. No lo esperaba. Bueno, vamos a montarnos acá para hacer la compañía. No. Si uno quiere comprar un carro de estos, 90, 100 no vale. 90, 100 millones de pesos. Sí. 100 millones me valió el cupo. Ajá. Y el carro valió 40 millones, son 140. De eso yo di 50 millones en efectivo y me prestaron, un banco me prestó 90 millones. Para el cupo. Exacto. A esos 90 millones tengo que devolverles como 180 millones. O sea, el 100% de interés. O sea, que ustedes no le están vendiendo el taxi, sino el derecho a trabajar. Pues. Un carro particular, usted no tiene la libertad de ponerle un cartel que diga taxi. No puede. Usted ahí trabajaría a escondidas, pues. Eso es como, digamos, uno pirata. Está pirateando, se llama. Pirateando. ¿Sí? No, pues yo quería mudarme acá a Bogotá y quiero pues comprar un taxi y una camioneta. La camioneta para mí, el taxi para ponerlo a trabajar. Digamos, yo te puedo vender el taxi, te puede salir amarillo, pero no te van a dar los distintivos sí. del Ministerio de Transporte. Entiendo. Entonces okay. no vas a poder trabajar y un policía te puede meter en problemas. Claro. Policía de tránsito. O sea, puedo ir hasta preso y todo. Claro, es mejor que tengas el cupo siempre, ¿vale? Ok. ¿Sabes que en Venezuela, si tú tienes el carrito que tú tengas, le pones taxi aquí
Y puedes trabajar tranquilamente. ¿Sí? Y el Chevy Taxi Elite, que es ya el Cobalt. Ajá. Bien, bonito. Taxi, ese está en 43 millones. Claro, 43 millones, ahí tengo que calcularle como 100 de cupo, más o menos. Ok. O sea que para usted ser taxista tiene que pagarle al Estado más de $30.000 por un cupo. ¿A quién le paga? ¿Sí, al Estado, pues? Al Estado. ¿Qué carro se compran ustedes con 145 millones de pesos? Por una segunda aquí en Colombia en 109 millones. Un Audi. Un Audi. Claro. Un Toyota de los que utilizan los políticos. ¿Por qué sale así tan caro cuando es taxi? Porque aquí hubo un reglamento de los cupos. Ajá. Hubo un gobierno que se inventó los cupos. ¿Cuál gobierno fue ese? ¿Se inventó los cupos? Ese fue el gobierno de Gaviria. Ajá, César Gaviria. ¿Por qué tiene 5 seguros ya, asociación? Porque aquí viene que contra terceros, contractual, seguro obligatorio, seguro contra todo riesgo. Ajá. Y el impuesto. Hemos visto que el pueblo colombiano es explotado por el gobierno como tal. Es decir, el tema de los altos costos de impuestos, altos costos en los servicios. Imagínense, nomás el seguro contra todo riesgo mensualmente son 170.000 pesos. 170.000 pesos mensuales. De un solo seguro. De un solo seguro. Como muchos factores multidimensionales que hace que digamos que Colombia no sea un país competitivo, que no sea un país que le brinde a la población el bienestar y la calidad de vida. ¿Cuánto es el precio anual? El del seguro obligatorio sí. Son 400.000 pesos. Como $150 más o menos. Y el de los otros son como de 300 algo. La población negra se estableció principalmente en las costas y litorales de Colombia y el poder político en Colombia se desarrolló en Bogotá. Entonces, principalmente Bogotá es una región andina, ¿sí? De mestizos y blancos. Sin contar repuestos, exacto, claro, sin contar gasolina, sin contar todo, porque la gasolina acá es una de las más caras del mundo. Una pregunta, ¿cómo está el galón de gasolina? 7.980, casi 8.000 pesos. $3 el galón. Y para llenarlo así completo, ¿cuánto te cuesta? 100.000 pesos. Tanto ese vale 990.000 pesos. O sea, llenar una mula, una gandola, como nosotros le decimos allá, una gandola, un camión, cuesta $1 millón de pesos. Sí. Ser taxista en Colombia es como la síntesis de lo que está viviendo el ciudadano colombiano en general. Es decir, refleja lo que está siendo explotado el ciudadano colombiano por su propio Estado, por su propio gobierno. En Venezuela pasa que el presidente de la República regala un taxi o ha regalado decenas, centenas de taxis. Tiene acceso a la justicia, a los derechos básicos, al agua, todo eso. El kilo de carne de res molida, ¿cuánto está? El kilo le vale 10.200, el kilo, no libras. 10.200 pesos. Sí. Para bistec esta libra, el kilo está a 13.990 para bistec. 13.990 para bistec, sí. El kilo. El kilo, okay. Cuando hay para comer carne, hay para comer. ¿Y cuando no? Cuando no toca huevo. Huevo. $9.800 sale este. ¿Y cuál es el peso? Sí, señor. Esto es de 450 gramos. En 11.350. 11.350, casi un kilo, ¿no? Don Justo, un empleado de clase media, al año gana 60 millones de pesos. Don Luis Carlos, banquero, el hombre más rico de Colombia,
Al año gana 3,7 billones de pesos. ¿Cómo va la situación colombiana o qué tal ahorita? Primero, bueno, por lo que les contaba de la reforma tributaria que aumentó el IVA, que es un impuesto que pagamos todos los colombianos. Gracias a la reforma tributaria, el impuesto sobre inversiones de portafolio se redujo del 33% al 14%. Es decir, que los pocos que ganan su dinero con la especulación ahora serán más ricos. Simplemente que estamos en un sistema capitalista, claramente. Y como sistema capitalista somos un país que estamos intentando sobrevivir. Sí. El salario mínimo no alcanza realmente y el incremento que se hizo fue del 7%. 7% fue el aumento. Yo de vivienda pagó 400.000. ¿Cómo cuánto paga usted de luz, más o menos? ¿Y de luz? 100.000 mensual. ¿Y de agua cuánto paga mensual? 89, 70, depende. O sea, que se gasta más o menos como, ¿cuánto? Casi 300 en servicios. Sí, como 300, 350, depende. O sea, comerse una chuleta es un lujo, comerse un bistec de res es un lujo. Todo eso sí ya... Don Luis Carlos y el presidente disfrutan de una langosta en uno de sus almuerzos de negocios, langosta por la cual ya no tendrán que pagar IVA. Y en cambio, don Justo ahora deberá pagar un nuevo impuesto al consumo del 8% por el almuerzo corriente. En realidad la canasta básica, la canasta familiar, los productos básicos para una persona promedio aumentaron el precio. Y en realidad el aumento salarial, que fue del 7%, no alcanza para cubrir lo que aumentó los productos básicos. O sea, un huevo que conseguías en 300 pesos, ahorita está en 500 pesos. Entonces, en realidad no alcanza, aumentó transporte, aumentó educación. El Instituto para la Economía Social hizo un balance sobre el alza en los precios de los alimentos aquí en la capital. Aunque no hay desabastecimiento, por lo menos aquí en Bogotá los costos han aumentado un 13% en promedio. Los alimentos que registran mayor alza son auyama dulce de 45%, repollo 34%, cebolla cabezona roja 33%, cebolla larga 32%, papaya melona 32%, al igual que pernil de pollo. El Instituto para la Economía Social advierte que la situación puede cambiar si el paro continúa. Que Colombia sea uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo, porque Colombia es un país muy desigual. Mi mayor preocupación es la salud de mi mamá. Cada semana tengo que pagar mucho dinero en medicamentos. Por eso el sueldo ya no me alcanza. Pero yo sé que el precio de los medicamentos va a bajar. Soy Andrea Gómez y tengo una razón para creer. Partido Liberal Colombiano, para que vivas mejor. Fuimos testigos del drama de colombianos y venezolanos con problemas de salud. ¿Y la salud aquí en Colombia es cara? Sí, la salud en Colombia aquí es cara. Y no es tan buena que digamos, para lo cara que es, no es para nada buena. Usted va y solo le formulan acetaminofén o algo así, eso de resto no. El ministro de Salud asegura que la política de control de precios de los medicamentos es como un juego del gato y el ratón, porque cuando pillan a las farmacéuticas, estas cambian los productos por otros más costosos. Cifras preliminares del Ministerio de Salud indican que una cápsula de Lomitapida aquí cuesta 4.011.428 pesos. En Noruega y en Canadá vale 2.1 y 2.3 millones de pesos por cápsula. Para el Ministerio de Salud, el precio no es normal y raya con el abuso. Por eso piensan controlarlo junto con 560 medicamentos para cáncer, artritis, hepatitis y otras enfermedades. Lo que pasa es que la gente en Colombia tiene naturalizado los altos costos de los servicios, los altos costos de los productos alimenticios, los altos costos de la medicina, de la salud, de la educación, etcétera. Y en Venezuela no. Si ya ahorita en este momento, en este instante, ya le toca a uno coger y con el que uno le alcanzaba con los 300, ahora le toca llevar por ahí 380, 390 mil. Yo estoy con 90 mil y alcanza prácticamente casi para el mes en transportes. ¿Cómo está el transporte en Colombia? Muy mal. ¿El Transmilenio qué tal? ¿Está bien? ¿Se sienten contentos con que le hayan subido?
Los manifestantes protestaron contra el incremento de 200 pesos en la tarifa de Transmilenio. Queríamos que antes le bajaran, antes fue lo que le subieron. Que Transmilenio, según dicen, moviliza 2.500.000 personas al día, es decir, un poco más del 30% de los bogotanos. Y si tenemos en cuenta que la mayoría de personas usa Transmilenio mínimo 2 veces al día, pues ya no serían 5.000 sino 10.000 milloncitos de pesos. Esto sería 14.300 salarios mínimos mensuales, es decir, lo que un bogotano tardaría 1.200 años en ganarse. Mientras tanto, los operadores del sistema, o por decirlo así, los verdaderos dueños, reciben el 95% de los ingresos. Con gases lacrimógenos y chorros de agua, el ESMAD intentó disolver la protesta. Además, 32 personas fueron trasladadas por las autoridades. No nos parece justo porque vamos traslados pichados, vamos maltratados, nos pegan. Le suben súper poquito al salario mínimo para subirle mucho a los transportes, entonces... No es justo lo que están haciendo con la ciudadanía, que les cobran un pasaje exageradamente 2.200. ¿Cómo está funcionando el transporte público? ¿Qué tal? Más o menos. ¿Bien o mal? El ciudadano colombiano tiene que invertir a veces 40, 50% de su salario para poderse movilizar. O sea, estudiar y trabajar en Colombia es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque entonces tienes que pagar más pasajes y tienes que pagarle más pasajes a empresas privadas. Básicamente, al mes más o menos, ¿cuánto gastas? Como 180.000, 200.000 más o menos. O sea, que al mes se puede gastar la mitad del salario en transporte. De la casa acá y acá a la casa. Ida y vuelta nomás. Porque es que la subida del transporte nos tiene muy fregados. Deben esperar hasta 1 hora para poder abordar un bus. No, el transporte ahorita acá en Colombia es a una miércoles. Nosotros tenemos que madrugar y esperar 7, 8 buses para podernos montar. Estamos cansados de que nos suban el Transmilenio, sabiendo que la gente de Soacha tiene que pagar 6.000 pesos. Pronto el caos se convirtió en vandalismo. Varios buses alimentadores resultaron afectados por piedras que fueron lanzadas por manifestantes. El ESMAD tuvo que dispersarlos con bombas de aturdimiento y gases lacrimógenos. Sobre el tema del IVA. Es absurdo. Esta reforma tributaria es completamente regresiva. Es que lo que son gabelas y exenciones para los poderosos y los que hacen lobby en este Congreso, para eso sí. Y los ciudadanos de a pie, que lo único que tienen es ustedes, porque los ciudadanos los eligen a ustedes, ahí sí no hay quien los defienda, porque no hay ni lobby, ni mermelada, ni plata de por medio. Habían ciertos productos que tenían impuesto en Colombia, pero ahora la mayoría de productos que consumen las familias colombianas, digamos jabón, por ejemplo, productos de aseo, de alimento, ahora los huevos le pusieron también el IVA, la leche, yogur. Cosas que antes no tenían IVA y ahora se le está cobrando el IVA. Es lógico porque es un consumo diario. La corrupción estatal que hay en Colombia, que es altísima. La muerte de una niña el día anterior obligó al cierre de un hogar comunitario del ICBF en el barrio La Gaitana de Sur. No hay buena distribución de la justicia, es decir, no se castiga ese tipo de actos de corrupción. ¿Cuánto gana un congresista? Un congresista está ganando ahorita actualmente 30 millones de pesos, eso es casi lo que gana un jugador de fútbol. Los precios pues van de 382 millones de pesos en adelante. 382 millones de pesos. Exacto. ¿Queda pagando qué, condominios o...? Costo de administración. Costo de administración. Promedio está como en 200.000 pesos, por ejemplo, en estos pequeñitos. 200.000 pesos. Sí. No, $100.000, $130.000 aproximadamente. Ese es el valor que Gracias. María José, hable con la muchacha, dígale teteo ni teta, porque mamá no tiene pa' titita. Mire cómo tengo hambre, señorita. O sea, es solamente en Bancolombia que se están viendo los despidos. En estos momentos tengo conocimiento de Bancolombia, la vivienda, han llamado bastante. O sea, son despidos injustificados. Nadie, y sobre todo los más antiguos. No le dicen nada, sino simplemente está despedido y coge sus cosas y váyase. Qué lástima.
Van a ver en estos momentos unos recortes de planta de más de 30%. Creo que el salario mínimo está muy por debajo de las capacidades adquisitivas en la canasta familiar básica. Es decir, con salario mínimo una familia trabajadora solo puede conseguir la mitad de la canasta familiar. Y que es carísimo, aquí también una vivienda, ya usted así compra en el sur un apartamento o algo, en casi 200 millones un apartamento, y en obra gris. Yo por lo menos me metí en la deuda de este carro me sale a mí con intereses y todo como en 230 millones. 1.800.000 pesos el semestre. ¿Y esos son cuántos salarios mínimos más o menos? Como tres. Es decir, el que tiene el dinero tiene acceso a la justicia, a los derechos básicos, al agua, todo eso. El propio DANE reconoce que la mitad de los trabajadores en Colombia que están informalizados están por debajo del salario mínimo. O sea que la situación es todavía más dramática. ¿El IVA en cuánto quedó? 19%. Está tenaz, golpea bastante la economía del país. Son decisiones que en una primera lectura pueden ser impopulares, pero está por detrás el interés más grande de la nación. El impuesto, digamos, para los vehículos subió casi 200.000 pesos. El SOAT también. ¿Ese es anual o ese es mensual? El SOAT es anual. Al subir el precio en el mercado, aumenta también el costo del almuerzo ejecutivo o el popular corrientazo. El almuerzo corriente vale 6.000, hay de 12.000 hasta 15.000. Los más afectados en esto son los restaurantes. En Colombia el salario mínimo lo determina la mesa de concertación en el mes de diciembre entre las centrales obreras, empresarios y gobierno. No ha habido mayores acuerdos. En el 80% de las veces no ha habido acuerdo. Es una concentración de la riqueza y un aumento de la pobreza por la vía de una sobreexplotación del trabajo enorme. Todo inmediatamente en diciembre, en 1 de enero sube. Dice que el petróleo está barato, la gasolina no ha bajado. Rebuscándonos precios porque se ha aumentado mucho la canasta familiar. 400.000-500.000 pesos. ¿Quincenal de mercado? Sí, para 5 personas. 4.9% de los menores padece desnutrición por bajo peso, seguido por región atlántica con 4.7% y la Orinoquía con 3.6%. Y por aquí, por esta zona, hay mucha indigencia también. Sí. Ahorita la van a ver allá arriba. Sí, indigencia, prostitución, de todo. En la noche es que hay más, sí, o de día también. De día también hay prostitución. El barrio Santa Fe es la zona de tolerancia más grande del país. Los uniformados acordonaron un área situada entre las calles 24 y 19 y la avenida Caracas y la carrera 18B. Sí, al darse cuenta que estábamos grabando, claro, toca salir entonces rápido de aquí, más inseguro. Es que esto aquí son por mafias. Son mafias. Y aquí todo es radiado. Todo es radiado, independientemente que esté la policía. Sí, así esté la policía, eso aquí hay policías comprados. Comprados. O sea, esto funciona en la mafia. Sí, esa es la mafia de Santa Fe. Mafia de Santa Fe. Una niña rescatada dentro de una casa de lenocinio y otra en un mega expendio de drogas hacen parte del grupo de 44 menores de edad que al término de la operación en el barrio Santa Fe. Los cerca de 2.000 efectivos de la policía tenían 3 objetivos: drogas, armas y el rescate de niños en situación de vulnerabilidad. Una menor de 12 años fue rescatada en este expendio de droga. Ella fue la primera de los más de 40 menores que quedaron a disposición del bienestar familiar. En Colombia, entonces, vemos que la oportunidad que le da el Estado a esos ciudadanos que están vulnerables, que no tuvieron derecho al estudio, que no tuvieron derecho a la formación y a la capacitación técnica, lo que hacen es abrir grandes zonas de tolerancia, que significa grandes zonas de tolerancia a la prostitución, a las drogas, al alcohol, a prostitución de menores, porque son zonas tolerantes. Todavía los venezolanos no entienden que allá es un regalo todo. A ver, mira, ¿cuánto te falta ahí de gasolina? Pero esos 3 cuartos de tanque son como 40 litros más o menos que te faltan. No, menos. Menos. Por ahí unos 30 litros más o menos. O 10 galones. 10 galones, no, eso te los regalan.
Te lo regalan, ¿no? Te lo regalan, en serio, te lo regalan, ¿sí? Te lo juro, te lo regalan. Acá no, acá sí. Acá sí no. Pago 2.700.000 mensualmente y esta vaina ha estado duro y yo estoy atrasado en 2 cuotas. Y acá antes me lo iban a quitar el carro. Me quitan el carro y pierdo todo, no me Le quitan el carro y pierde el dinero. Total. Oye, que es duro, hermano, de verdad, mira, yo estoy impresionado. El tema de ser taxista acá, pues, parte de los riesgos que corres en la calle, pero es caro, hermano, ser taxista en Colombia. ¿Listo? Listo. Vale, muchas gracias. Estoy disfrutando de Colombia. Bueno, y ojalá algún día mejore la solución aquí. Sí, también eso. Ojalá que lleguen las soluciones y ojalá, le digo yo, ojalá que algún día llegue un Chávez aquí. Ayer miércoles 4 de diciembre se clausuró el primer Congreso Internacional de Comunicación en el Palacio de Miraflores, Caracas, con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Se celebró bajo el tema Ahora hablan los pueblos y surgió de los lineamientos establecidos durante el Foro de Sao Paulo en Caracas en julio pasado y se establecieron las propuestas comunicacionales de dicho foro. Más de 1.000 delegados de 45 países evaluaron la creación de una plataforma comunicacional que integre a organizaciones nacionales e internacionales y debata sobre la comunicación, la hegemonía de la descolonización cultural y operaciones psicológicas, con representantes de muchas naciones hermanas de todo el mundo. Se aprobó una amplia declaración final del Congreso, leída por la delegada representante de Chile, uno de cuyos párrafos fue: en la actual situación regional, los mass media han jugado un importante papel en el descrédito de los gobiernos progresistas y el desprestigio de los movimientos sociales, la erosión del apoyo popular a los procesos de cambio mediante campañas desinformativas que manipulan los hechos e imponen la posverdad como una constante para modificar la comprensión del mundo y, por ende, el comportamiento político de la población. Incluso han sido utilizadas en forma recurrente en operaciones psicológicas orientadas a alterar la correlación de fuerzas sociales y la conciencia de la clase en función de los intereses del imperialismo estadounidense. Bueno, esto significa que hay una verdad contundente que a través de los medios y los satélites en nuestra querida, contaminada y única, han dado a entender que las cosas no son como nos las quieren hacer ver, sino como realmente son y como el análisis objetivo supone de ellas. Estamos en una guerra informativa y el blanco son nuestras neuronas. Hay que generar anticuerpos. Mucho cuidado. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.